Buen día a tothom, buenos días. Vamos a dar comienzo a la segunda mesa de la mañana. Tengo el honor que me acompañe la doctora Elena Sulleiro, microbióloga en la unidad Drassanas Hospital Vallebrón. La doctora Diana Pou no ha podido venir finalmente por un problema personal. Yo soy Ton Noguera, soy pediatra en el Hospital Sant Joan de Déu. Tenemos una mesa apasionante sobre enfermedades reemergentes y sin más le doy la palabra a Elena para que nos presente al primer ponente. Bueno, bienvenidos a todos a esta segunda mesa, ¿no?, en la que vamos a tratar de un problema realmente que ya conocemos, ¿no?, pero que cada vez está más de actualidad, que son las enfermedades reemergentes, ¿no? Vamos a tratar 4 temas muy concretos de infecciones que, como decimos, ya son conocidas, no tenemos que hablar de nada nuevo, pero sí de un cambio en la situación epidemiológica y en la actualidad, ¿no? Para ello vamos a empezar hablando de la polio, con una presentación que se llama Camino a la erradicación de la polio, situación actual, dificultades y riesgos, que nos presentará Pere Simón, del Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y investigador de la red CiberESP y del Instituto de Recerca Hospital de Sant Pau. Así es que, sin más preámbulos, Pere, por favor. Perdonad que no hemos comentado que seguiremos un poco la estructura de la mesa anterior. Primero las presentaciones y luego pasaremos al turno de preguntas. Pere, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Buen día, buenos días. Muchas gracias a la organización. Un poco este va a ser el contenido de mi presentación. Intentaré en 20 minutos hacer el resumen de muchísimas cosas, del trabajo de muchísimas personas a lo largo de muchos años, y me permitiréis que haya diapositivas que vayan muy rápido, sobre todo las primeras, para centrarme en el contenido, ¿no? Rápidamente, un repaso de lo que es la poliomielitis, ¿no? Como sabéis, es una enfermedad vírica provocada por un poliovirus del género de los enterovirus. Importante tener en cuenta que es del género de los enterovirus, que históricamente pues, se ha conocido las parálisis por la afección que ha tenido, ¿no? Y que en un porcentaje muy alto es asintomática o tiene un cuadro en un 4-8% así, que no se relaciona muchas veces con la parálisis, pero que tenemos este problema de que el 1% sí que se manifiesta con parálisis y luego tenemos entre 1 y un 2% que se manifiesta con una poliomielitis no paralítica. Afecta a cualquier edad, pero especialmente a menores de 5 años. La transmisión enteral, ¿no?, fecal-oral, también se puede llamar oral-oral, ¿no?, por el vehículo contaminado, sobre todo por las aguas, como hablaremos más adelante. No tiene curación y, por tanto, todo el esfuerzo que dedicamos tiene que ser para prevenir y, como sabéis, tenemos vacunas muy efectivas, ¿no?, que hablaremos más adelante. He puesto esta parte de puntos claves porque pienso que es muy importante. Estoy hablando por estos puntos, ¿no? Sobre todo, el único reservorio conocido es el hombre. Disponemos de vacunas efectivas y, por tanto, podemos hablar de que es una enfermedad erradicable. Un momento clave en la erradicación de esta enfermedad, en la lucha contra la erradicación, en el 88, que se crea la Iniciativa para la Eliminación de la Polio, de la que forman parte estas entidades y que lidera la OMS. Y otro punto muy importante a tener en cuenta, la certificación de eliminación de la polio en España y Europa en el 2002 y en el resto de países, como podéis ver, ¿no?, en las Américas en el 94, Asia Occidental. Y otro punto muy importante a tener en cuenta, declarar en 2014 una emergencia de salud pública, que además se revisa trimestralmente, que más adelante entraré un poco en el detalle. Y sobre todo se declara por la circulación de los virus de polio derivados de vacuna y los brotes que están produciendo, y porque todavía tenemos el poliovirus salvaje, el tipo 1, circulando. Rápidamente la historia, la conocéis seguramente muchos de vosotros. Hablamos de una enfermedad que ya tenemos evidencias de que en Egipto, ¿no?, había. La paso muy rápido. Conocéis a personajes muy conocidos. Antiguamente se utilizaban los sellos. Me hacía gracia, ¿no?, que también se utilizaban pues, para reforzar la inmunización. Ahora sellos ya no se ven. Y también pues, que Elizabeth Kenney, una enfermera que también dentro de todo los médicos y científicos que trabajaron, pues promovió la rehabilitación, ¿no? En un momento en que los pacientes estaban encamados y no se hacía nada, promovió el movimiento pasivo de las extremidades paralizadas, ¿no?, y que demostró la mejoría que tenían.
se aprovechó figuras icónicas, ¿no? Elvis, esta foto seguramente que la habéis visto. Y también importante la mención del presidente Roosevelt, ¿no? Con el March of Dimes, ¿no? Que creó la Fundación Nacional de la Parálisis Infantil. Él también padeció la parálisis, como podéis ver. Fue un presidente y que ha dejado realmente a nivel político una herencia muy importante, ¿no? Y se le reconoce mucho. Probablemente no como el que hay ahora. A nivel de España, imposible no recordar la gran campaña de vacunación. La reducción de casos en el momento que se implementó. Llegó tarde la vacunación en España. Primero, no era subvencionada a nivel público, llegó, pero era privada, solo tenían acceso las personas con un poder económico importante. Y luego también me hace mucha gracia, ¿no?, cuando leo aquí, no sé si podéis leerlo, en una cucharadita o en un terrón de azúcar, ¿no? 2 gotitas bastan. ¿Qué implicó esta gráfica del Centro Nacional de Epidemiología, ¿no? Como podéis ver, en el momento que se realiza la campaña, que empezó primero en Lugo y León y posteriormente se fue extendiendo a todo el territorio, la bajada espectacular, ¿no? En rojo tenéis los casos de poliomielitis, el último en el año 88, y las coberturas vacunales. Y termino un poco la historia recordando pues a los niños afectados de la polio, ¿no? Aquellos niños que no se pudieron beneficiar de la vacunación en la época franquista. Para que os hagáis una idea, se hizo un informe en la época de Franco en que decía que el coste de vacunar con todas las dosis al niño era de 600.000 pesetas en aquel momento, que evidentemente era falso. Y lo que he encontrado es que el coste estimado era de 29 pesetas realmente. ¿En qué situación estamos ahora? ¿No? Recordemos que desde 2004 no se utiliza la vacuna de la polio oral, que sobre todo tiene esta peculiaridad de que excretamos el virus de la polio por las heces. Y ya desde el año 2004 que utilizamos la vacuna inactivada, que en julio de 2024 ya se ha actualizado el plan de erradicación de la poliomielitis en España con 4 grandes objetivos, ¿no? El reforzar la vacunación, mantener las coberturas, la vigilancia de los poliovirus, sobre todo con la vigilancia de la parálisis flácida aguda en menores de 15 años, una respuesta coordinada y la contención a nivel de laboratorios. Los laboratorios son muy importantes, disponemos del Laboratorio Nacional de la Polio en el Centro Nacional de Microbiología y hay actualmente 2 laboratorios de referencia en Cataluña y Andalucía, ¿de acuerdo? Pero no tenemos capacidad de laboratorio de mantener las muestras, por tanto se han de destruir. Vamos un poco ya entrando más en situación. ¿Qué nos ha pasado estos últimos años aquí en España? Hemos tenido 3 casos, hemos podido detectar 3 casos, ¿no? El primero en Barcelona en 2019, el segundo es un caso que pasaré muy por encima porque se detectó en Murcia y sí que tenía una parálisis flácida aguda, pero era una niña que fue trasladada desde Senegal a Murcia, de hospital a hospital, para hacer el tratamiento y se detectó tarde. Y en 2024 otro caso de una portadora en Cataluña. Fijaros que en los 3 casos tenemos personas correctamente vacunadas y que tenemos tanto antecedente de viaje como no de viaje. Y después el seguimiento, ¿no? Que en el caso de Barcelona, que entraré ahora en detalle, pues fue de años y que como hablamos de varios meses, 2-3 meses, ¿no? El seguimiento. Y luego la otra gran situación, la detección en aguas residuales aquí en Barcelona, ¿no? La estación depuradora de aguas residuales del Besós, que también implicó pues, hacer toda una serie de actividades, ¿de acuerdo? En todas ellas y en los 3 casos y en la estación depuradora se hizo vigilancia retrospectiva y prospectiva de casos, también se hace estudio de contactos, vacunación a contactos de alrededor de las personas que se han detectado, seguimiento hasta la negativización, perdonad. Y en el caso de las aguas residuales, pues intensificar los puntos de muestreo, buscar otros puntos que limitaran más, porque como sabéis las aguas residuales pues, tienen diferentes ramales, entonces para ver si se podía detectar. Y ahora entro un poco más en detalle, ¿no? En el caso de Barcelona, muchísima actividad, tuvimos que hacer muchas cosas. Importante que al final el diagnóstico es casual, no se busca la poliomielitis, sino que son personas. En este caso era una persona que tenía una inmunodeficiencia primaria, no estaba correctamente diagnosticado ni tratado, ¿de acuerdo? Rápidamente lo que hicimos fue hacer un equipo multidisciplinar con el hospital, con atención primaria desde salud pública, lo cual
consiguió hacer un correcto diagnóstico e iniciar un tratamiento para la inmunosupresión, la inmunodeficiencia que padecía, con lo cual se redujeron ya las infecciones oportunistas que tenía esta persona y con lo cual redujimos sus visitas en el hospital. Como no negativizaba, se tuvo que recurrir a la OMS para utilizar el Pocapavir, un tratamiento que se utiliza por uso compasivo y que se le pautó durante 2 semanas. Como veis, 2020, ¿vale? Mal año para estar en esta situación. Entonces, a posteriori los primeros controles no había negativizado y después cuando pudimos y empezamos a recoger sí que tuvimos muestras negativas desde septiembre de 2021 hasta mayo de 2022 y al final conjuntamente, ¿no?, coordinadamente con todo el ámbito asistencial, medicina preventiva, inmunología, digestivo, microbiología, ¿no?, se decidió que ya se le podía dar el alta, ¿no?, porque finalmente ya había eliminado su estado de portador. El otro caso en Cataluña detectado corresponde a una niña de 2 años que sí que tenía viaje reciente. Perdonar, en el caso de Barcelona nos he comentado que no había viajado, ¿de acuerdo? Sí que pudimos objetivar que su pareja en 2017 había regresado de Pakistán y tenía documentada una dosis de virus de vacuna de polio oral, con lo cual asumimos que desde ese momento esa persona se había infectado y dejó de infectar en 2005, que en la literatura más o menos ya es lo que dice. Una inmunodeficiencia primaria puede estar durante 5 años, incluso, como veremos, a veces puede quedar crónica la excreción. En el caso de Cataluña sí que tenemos una niña con un viaje reciente a Pakistán, con vacunas correctamente inmunizada y que cuando vuelve consulta por una infección respiratoria y entonces se le hace una batería, como a la mayoría de niños que van a urgencias, de virus respiratorios y allí se identifica una gripe A y se detecta por la vigilancia de los enterovirus a través del CIVIC, ¿no?, que es el Sistema de Infecciones de Vigilancia de Cataluña, y que monitoriza las infecciones respiratorias. Se le detecta por casualidad que también está colonizada, que también es portadora, sin tener ningún tipo de sintomatología. Y por último, lo de las aguas residuales que os he comentado. Los controles habituales que se hacen aquí, en el EDAR-R2, con todo el rebumbori, ¿no?, mediático que supone, y que también me hizo gracia, ¿no?, porque cada vez se ponen fotos donde sitios donde muchísima gente va. Me sorprendió realmente que a nivel mediático no asustara a nivel de población. La verdad que se gestionó muy bien. Y luego, pues aquí sí que hay una, ¿no?, aquí en esta, no hay afectación en el agua de boca, ¿no?, que a veces, bueno, está bien avisar que se puede consumir porque la información tal como se da desde los medios de comunicación, como sabéis, ¿no? Vamos ya un poco a la situación que tenemos ahora mismo. 2 países en los que tenemos poliovirus salvaje del tipo 1 y tenemos ahora mismo esta situación con 47 brotes de variantes de poliovirus derivados de vacuna, ¿no? Como veis, seguimos aquí España marcadito, ¿no?, si lo consultáis. ¿Por qué? Porque se detectó en circulación en aguas residuales. Entonces, durante 12 meses se tiene que hacer y reportar a la OMS el seguimiento. O sea, hasta que no haya pasado 12 meses no desapareceremos de aquí, con sus respectivas recomendaciones de que se recomienda el viaje, pero que se tiene que estar correctamente vacunado. ¿De acuerdo? La situación de poliovirus salvaje. Hay 3 tipos, que creo que no lo he comentado, el 1, 2, 3. Se han conseguido erradicar, como veremos más adelante, el 2 y el 3. El 1 sigue circulando, lo tenemos en Pakistán. Entro porque creo que esta gráfica es más representativa para que podáis ver. En azul tenemos los poliovirus salvajes del tipo 1 detectados. Como veis, 2021 ha sido el año con menos incidencia, 6. Ya veis que en 2024 llegamos a 99 y ahora mismo, en fecha del 19 de mayo, estaríamos en 10 casos. Y en gris, ¿vale?, por orden tenéis poliovirus derivado tipo 1, el 2 y el 3. En gris tenemos el poliovirus tipo 2, que es el que produce más brotes y que, si os habéis fijado en el mapa, pues toda África es una zona realmente de riesgo, ¿de acuerdo? Fijaros la bajada, o sea, mucho trabajo y realmente con las medidas que se toman se están consiguiendo cosas, ¿no? Este es un resumen que al final, con todos, en la línea azul tenéis los casos de polio salvaje de estos últimos 15 años y situaciones muy concretas que han marcado
esta bajada, ¿no?, de casos, como por ejemplo pues, la erradicación del poliovirus salvaje tipo 2 en el 99, o aquí tendríamos en el 2019 la erradicación del poliovirus tipo 3, ¿no? También importante que comentaré el tema de la vacuna hiperatenuada de tipo 2, y ahora estaríamos, al final del año pasado, pues estábamos en esta situación, ¿de acuerdo? Como os he comentado, recientemente se ha renovado la ESPI, ¿no?, la Emergencia de Salud Pública, a nivel de la OMS. Cada 3 meses se reúnen. Entonces, se reunieron el 6 de marzo, está publicado el día 10 porque la vigencia empezó el día 9 de abril, y entre muchos motivos, aparte de la situación de Pakistán, Afganistán con los poliovirus salvajes, es esta situación que nos queda mucho más cerca, ¿no?, y que especifica en la nota: detección circulante de poliovirus en Alemania, en Irlanda, en Polonia, en Finlandia, y luego nos recuerdan que Rumanía y Ucrania son 2 países de alto riesgo, ¿no? Rumanía porque tiene coberturas muy bajas, Ucrania por el conflicto bélico, pero porque además Ucrania parece que es de los países en los que hay más reticencia vacunal, con lo cual se junta la reticencia con el conflicto bélico. ¿Qué sabemos, no? Un poco con todo lo que hemos ido y lo que se ha revisado, sabemos que en principio la excreción normal cuando tomamos la vacuna de la polio oral está entre 2 y 6 semanas como mucho, pero que puede llegar a los 6 meses en un porcentaje alto. Que hay esquetones prolongados de hasta 5 años, normalmente siempre muy relacionados, igual que este 1% de esquetones crónicos realmente está relacionado en general con inmunodeficiencias primarias, ¿no?, con afectación de los linfocitos B. Que la respuesta que se da desde salud pública, la que debemos dar desde salud pública, dependerá mucho de si hay circulación comunitaria o no. Como ya ha sucedido, y tenemos los ejemplos claros, ¿no?, de Nueva York en 2022 y de Londres. Nueva York, otra vez, persona no vacunada que no ha viajado. Londres, controles habituales de las aguas residuales. En Londres implicó revisar vacunas y se ofreció las vacunas a menores de 9 años, ¿no? En Nueva York se detectó la circulación en aguas y además era una persona que no ha viajado, con lo cual esto nos tiene que mantener alerta que no solo es el antecedente de viaje, sino personas no vacunadas o con inmunodeficiencias las que pueden adquirir este virus, ser portadores de la infección, ¿no? La otra situación, los brotes, ¿no? Estamos en situación en que, sobre todo en África, pues estamos encontrando que hay brotes de poliovirus derivados de vacuna. ¿Qué es lo que favorece estos brotes? Cuando tenemos una circulación prolongada del virus. Esta circulación prolongada del virus, lo que puede hacer, los enterovirus son virus que replican continuamente y muy rápido, pueden recuperar, hacer esta reversión y recuperar la neurovirulencia. Entonces tenemos por un lado la circulación prolongada y por otro el riesgo en poblaciones insuficientemente vacunadas, que es lo que está pasando en el continente africano, ¿de acuerdo? Hay zonas muy difícil acceso y tenemos zonas donde cuesta tener una cobertura vacunal buena. La situación que tenemos, esto ya os lo he puesto un poco, pero desde enero hasta ahora, pues seguimos detectando casos del tipo 1 de momento ninguno, del 3 solo 2, pero estamos ya en 53, ¿de acuerdo? La mayoría en el continente africano, Oriente Medio, Oriente Próximo. Y después que disponemos, como os he comentado, se esqueta por la vacuna de la polio oral. La vacuna de la polio oral Sabin, digamos históricamente la que conocemos, se estima que por cada 10 millones de dosis administradas detectaríamos un caso de polio. Cuando hablo de polio sería con parálisis flácida, ¿de acuerdo? Y se ha desarrollado una vacuna hiperatenuada del tipo 2 que en los estudios que se han hecho se estima que es la reducción de un caso por cada 100 millones de dosis administradas, ¿de acuerdo? Esta vacuna que se ha desarrollado y que se publicó ya en 2020, finales de 2020, aunque se empezó a utilizar en marzo de 2021, ha sido la primera vacuna incluida en la lista de la OMS para utilizar en caso de emergencias, ¿de acuerdo?
Los 2 primeros años de uso que tenéis aquí, se estima que casi 1.000 millones de dosis se han administrado de 2021 a 2023, le considero lo que llaman la precalificación. Ha estado sujeta a un seguimiento y a unos controles muy estrictos. Y entonces el uso de esta vacuna se está indicado para brotes o campañas de inmunización masiva y requiere autorización de la OMS. No se puede utilizar en calendario sistemático, ¿de acuerdo? Si queréis profundizar un poco más, ¿no? En estos 2 años ha demostrado ser segura y efectiva, demostró que realmente reducía la reversión a una forma neurulenta. Si queréis ampliar, pues aquí tenéis toda la documentación. He puesto un QR para que sea más fácil de poder detectar, ¿no? Con la vacuna cuando empiezas a mirar es muy complicado todo el uso de la vacuna que se ha hecho, ¿no? Entonces yo aquí he querido destacar un poco los cambios que se han hecho y las recomendaciones actuales, ¿de acuerdo? Se inició utilizando la vacuna de la polio oral trivalente con los 3 tipos de poliovirus y ya coordinadamente 2016-2019 se sustituye el uso de la vacuna bivalente por la trivalente, eliminando el poliovirus tipo 2, ¿de acuerdo? A nivel global. Curiosamente, al eliminarlo, incrementaron el número de brotes, pero ya era por el estado que teníamos de circulación a nivel ambiental, ¿no? En noviembre, lo que os he comentado, esta vacuna hiperatenuada que disminuye. ¿Y cuál es la recomendación de la OMS actualmente? Actualmente la OMS lo que recomienda es combinar tanto vacunas orales como vacunas, ¿no? Como la vacuna inactivada, ¿de acuerdo? Entonces, en principio todos los países tienen esta recomendación del uso de 3 dosis y 2 dosis de vacuna inactivada. En el caso de países endémicos o los que se consideran de alto riesgo, se utiliza la misma pauta, pero OMS aconseja una dosis de virus de polio oral al nacer. Esta dosis se recomienda porque 2 minutos, por favor. Refuerza la inmunidad que ha adquirido el bebé de la madre y se ha visto que disminuye la parálisis, la posibilidad de desarrollar una parálisis flácida, ¿no? Debido al poliovirus de vacuna. Se está trabajando en vacunas monovalentes, igual que la del tipo 2, pero para el tipo 1 y 3, que se está previsto para 2027. Esta estrategia de erradicación de la polio estaba prevista hasta 2026, pero ahora ya se publicó el Plan de Acción Mundial para la Vigilancia de la Polio 2025-2026, en que ya lo alarga hasta 2029. Y estos son los objetivos, ¿no? Que pretende la ausencia de poliovirus tipo 2 en 27, la erradicación en 27 del tipo salvaje 1, ¿de acuerdo? Y acabar utilizando vacunas monovalentes. Paso muy rápido la vigilancia epidemiológica de la polio, lo que estamos haciendo, ¿no? En Cataluña, Sistema de Información de Vigilancia de las Infecciones, importante para el tema de los enterovirus, reforzar la vigilancia de parálisis flácida aguda, las alertas internacionales. Nos llegan muchas alertas de muchos países que tenemos que estar muy atentos. Monitoración sistemática, debemos hacer control de las aguas residuales y luego necesitamos un poco la investigación. Colaboramos con este FIS que se lleva a cabo desde Vallebrón, que lidera Andrés Antón, para los enterovirus a nivel de la ciudad de Barcelona, ¿no? Y muy importante la microbiología y los laboratorios. O sea, ya está esta guía, la elaboración, la vigilancia de los enterovirus de la no polio en la era pospolio, que son al final lo que nos han ayudado a detectar los 2 casos de Cataluña. Y ya para terminar, un poco de reflexiones a nivel de nuestro entorno. Importante lo que os decía, reforzar la vigilancia. Necesitamos la capacidad, necesitamos detectar la circulación de estos virus, que no es fácil, con el muestreo sistemático de aguas, la detección de personas portadoras, especial sensibilidad con inmunodeficiencias primarias o viajes recientes, las coberturas vacunales, como he dicho, reticencias, aumento de las reticencias, conflictos bélicos. Antes no lo he comentado, pero Israel, la franja de Gaza, Israel es otro ejemplo. Israel tenía coberturas y en Gaza había coberturas muy buenas, han bajado del 80% y han tenido brotes. Y la necesidad de coordinación. Aquí he puesto una coordinación amplia porque es interna y externa. Importante la coordinación desde epidemiología con la comunidad autónoma, con el Ministerio, CDC y OMS internamente, ¿no? Para hacer frente al seguimiento de estas personas. Imprescindible contar con primaria y hospitales y con los grupos de investigación, ¿no? Y como era
el título un poco de la presentación, realmente la circulación mantenida en aguas residuales es un riesgo, la detección de personas portadoras es una dificultad, cuesta mucho poderlas detectar. Aquí con inmunodeficiencias pues tendríamos lo mismo, dificultad y riesgo, y luego el riesgo de los conflictos bélicos y las reticencias vacunales, que realmente pues es lo que nos puede llevar a tener casos, ¿no? Por suerte aquí en Cataluña y en España no hemos tenido casos, hemos detectado portadores y aquí ha quedado, no hemos tenido casos secundarios, no hemos tenido casos de parálisis flácida. Y termino aquí y ya está. Solo para terminar, pues dar las gracias a todo el equipo de epidemiología, que sin ellos no sería posible pues todo este trabajo y esta presentación. Gracias y perdonad si he ido rápido. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente charla que nos la dará Tomás Pérez Porcuna. Tomás es pediatra y amigo y además desde hace unos meses cap del Servei de Vigilància Epidemiològica y Resposta a Emergències de Salud Pública a Barcelona Sud. Tomás nos va a hablar de la reemergencia de la tosferina. Cuando quieras, Tomás. Sí, si me permitís un segundo, que tengo que conectar. Perfecto. No sé si se ve. Bueno. Un segundo, vamos a salir. Vamos a conectar. Perfecto. Muy bien, bueno, pues en primer lugar agradecer a los organizadores del evento la posibilidad de poder venir a explicar aquí la situación de la tosferina durante el año pasado en Cataluña y, bueno, finalmente me gustaría empezar por este vídeo para saber de lo que estamos hablando. Como pueden ver, se hacen eternos estos minutos. Pero a veces contextualizar lo que estamos hablando y de lo que estamos protegiendo nos puede ayudar a entender la importancia del manejo. Entonces, durante el año pasado hubo un importante brote epidémico de tosferina en Cataluña que casi alcanzó 15.000 casos, ¿vale? Y que no fue solo en Cataluña, sino que cuando empezamos, que podemos ver las características básicamente, es que alcanzó hasta 15.000 personas y que básicamente, por suerte, afectó muy poco a los niños pequeños, no como en otras circunstancias en que se afectaba mucho más el porcentaje. Pese a ello, fíjense que, a pesar de los pocos, la cantidad el porcentaje, la proporción de niños pequeños que ingresan y los que acaban en UCI, con un cuadro como el parecido.
La epidemia tuvo básicamente la mayoría de casos en los niños mayores y en adolescentes y adultos jóvenes. ¿Vale? Y son básicamente las características, y después podremos entrar un poquito más en las características de esta pandemia. Pero ¿qué pasó en Europa? ¿No? Cuando nosotros miramos y ampliamos el foco, lo primero que observamos fue que en Europa también muchos otros países tuvieron un brote de tosferina o una epidemia de tosferina durante el año 2023 a 2024. Con una cosa curiosa, y es que empezó en el norte de Europa y a medida que vamos bajando se fue apareciendo, consecutivamente fuimos bajando y se fue desplazando hacia el sur. Cosa que nos llamó la atención, o cosa que llama la atención, ¿no? También, tanto es así, fíjense, que si calculamos la distancia que hay entre Estocolmo y Barcelona caminando, es exactamente entre 110 y 120 días, que es exactamente el mismo tiempo que tardó en empezar en Suecia y empezar en Cataluña aproximadamente, que es un poquito antes que lo que aparece aquí. Cosa que nos llamó la atención también sobre cómo se diseminó la enfermedad, ¿no? También había otro fenómeno interesante y es un desplazamiento de la época típica donde empezaron a haber casos. Típicamente la tosferina siempre se había manifestado en la época de primavera-verano y esta vez se manifestó antes, en invierno y primavera. Esto ya lo remarcó y lo describió el equipo de la doctora Sala de los servicios territoriales de epidemiología del Vallès, ¿no? Y también era un fenómeno curioso porque por primera vez vimos que se rompía esta estacionalidad. ¿Pero qué podemos hablar más de Cataluña? Bien, del brote epidémico vemos una curva que, les digo, empieza a subir en octubre, que tiene su pico en febrero-marzo y que después baja lentamente. Pero Cataluña está dividida en más de 400 áreas básicas de salud. Entonces, nosotros intentamos hacer una aproximación. Verá que ahora todo lo que les voy a explicar es intentar hacer una aproximación a los datos epidemiológicos que nos permitan tener algunas claves que nos permitan entender de una forma un poco diferente en qué consistió esta epidemia. Cuando nosotros colocamos las curvas epidemiológicas de más de las 400 áreas básicas de salud de Cataluña, ustedes pueden ver esta maraña de casos, pero se puede advertir que tienen un poco de forma de ballena, ¿eh? Una primera curva rápida que asciende y después una bajada lenta. Es más, parece que aquellas áreas básicas de salud donde fue más alta, ¿no?, la incidencia, también fueron las que empezaron más tempranamente. Por contra, las que aparecieron más tarde parece visualmente que tuvieron picos de incidencia más bajos. Cuando analizamos esto en detalle y cogimos cada área básica y le otorgamos cuál fue su pico máximo, en qué mes tuvo su pico máximo de incidencia, pudimos observar que hay una diferencia estadística significativa entre aquellas áreas que tuvieron su pico de incidencia entre enero y febrero con respecto a los que tuvieron posteriormente. Y esto también nos llamó la atención porque podría significar que hubiese un patrón de comportamiento diferente en función de región, ¿no? Cuando nos aproximamos a los datos a partir de las edades, a partir de los segmentos etarios, observamos, como ya habíamos comentado previamente, que la mayoría de casos eran niños entre 10 y 14 años y el segundo grupo más importante eran niños entre 5 y 9 y posteriormente ya adultos jóvenes, ¿no? Bien, esto era un cambio respecto a epidemias previas, ¿no?, o a situaciones o brotes previos. Entonces, cuando comparamos cómo fueron las curvas en personas, en adolescentes o adultos jóvenes, respecto a los niños pequeños, visualmente ya nos parecía que había tenido un comportamiento probablemente más explosivo y más temprano en los adultos jóvenes que en los niños pequeños, que son aquellos más susceptibles, ¿no? Bien, cuando comparamos esto, efectivamente podemos ver que estos tres grupos, especialmente los individuos entre 10 y 24 años, tuvieron, aquí estamos comparando básicamente fecha de declaración de caso. Podemos ver que las personas entre 10 y 24 años tuvieron declaraciones previas más frecuentes que los niños de 4 años, que fueron los últimos en presentarse. Esto también nos da pistas en que probablemente empezó
los casos empezaron en los adultos jóvenes y niños mayores y fueron trasladándose al resto de la población, siendo por último los más susceptibles, que eran los niños menores de 4 años y los mayores de 65. Bien, también hicimos una aproximación geográfica a los datos que tuvimos y ya también intuitivamente, si ustedes ven las áreas básicas de salud de Cataluña, ya intuitivamente podemos ver que hay algunas zonas que presentan, parece, incidencias más altas. Pero como en toda aproximación geográfica, lo que parece a veces puede serlo o no, ¿no? Entonces, intentamos generar hotspots también y call spots que nos marcaban claramente que había algunas zonas que tenían una incidencia por encima de lo esperado, ¿vale? Y además algunas zonas que tenían una incidencia por debajo de lo esperado. No entraré en las causas, si quieren después podemos hablar. Es más, también podíamos definir algunas regiones en las cuales no solo la incidencia era más alta, sino que nos determinaba que había clusterización, que había relación espacial entre los casos, ¿no? Cosa que nos parece interesante. Bien, si seguimos con este análisis de dispersión, ahora les mostraré pueden ver, cuando analizamos estas áreas básicas, hemos puesto en primer lugar en el color más oscuro aquellas áreas básicas de salud que presentaron el cuadro primero y en lila más flojo las que presentaron después y en gris las de última fase. Como pueden ver, en este ejemplo está claro, por ejemplo aquí hay una región y después aparecen las contiguas, ¿eh? Parece que hay un patrón de dispersión por contigüidad. Un poco lo que comentábamos también, ¿eh? Desde Suecia, ¿eh? Parece que vaya bajando progresivamente. Cuando vemos un poco la evolución, ahora pondremos la evolución de la incidencia en Cataluña, iremos pasando mes a mes para que puedan ver un poco cuál fue la evolución en el ámbito catalán. Podemos ver que a partir de julio ya empezó a descender claramente los casos y cómo progresivamente va desapareciendo. Hasta octubre. Bien. Perfecto. Pero y sobre la inmunización y las estrategias. Cuando nosotros revisamos los datos de inmunización, a nivel catalán, les pongo solo un dato para no rellenarlos mucho de mapas, y miramos aquí el refuerzo que se da a los 6 años, ya podemos ver que la distribución es heterogénea en el territorio, ¿eh? Y que esto puede determinar o podría determinar algún tipo de respuesta diferente, ¿eh? Después, si quieren, podemos entrar en este aspecto. Pero, básicamente, por las características que tuvo la epidemia el año anterior y viendo que la distribución básicamente se había producido en adultos jóvenes y en niños mayores, el año pasado, ya con efectividad este año, se empezó a recomendar un refuerzo en el calendario vacunal catalán a los 11-12 años, con la idea de intentar reforzar la inmunidad y prevenir estos casos en adulto joven que habían tenido la responsabilidad o que aparentemente han tenido la responsabilidad del brote tan importante que tenemos. Hace falta destacar también que desde 2016 se hace una vacunación a las embarazadas entre la semana 27 y 32, que también ayuda a lo que hemos visto anteriormente, que es a disminuir claramente el número de casos y el porcentaje de casos en menores de 1 año, que básicamente son los susceptibles más importantes. Pero bien, tomando un poco los datos que hemos tenido hasta ahora, queríamos acercarnos a la realidad que vimos para intentar entenderla mejor. Entonces, hemos intentado desarrollar en el Servicio de Vigilancia Epidemiológica un modelo que nos permitiese conocer mejor la respuesta y prever qué tipo de situaciones nos podemos encontrar o, como mínimo, entender lo que nos había pasado. Entonces, permítanme que les ponga un ejemplo, porque yo entiendo que no todo el mundo está habituado a la modelización, aunque, por lo que he visto en las charlas anteriores, están modelos mucho más complejos, pero aquí es un modelo bastante simple, yo creo que se puede entender bien. Se equivale un poco al triángulo del fuego, que se llama. Para que haya fuego necesitamos que haya una chispa, una fuente de ignición, un combustible y un comburente, que es el oxígeno en el aire.
Para que tengamos una enfermedad infecciosa o una epidemia, necesitamos que haya un agente infeccioso, un agente susceptible y unas condiciones adecuadas de transmisión. Pues sobre todo necesitamos que haya un número, aparte de susceptible, que haya un número suficiente. Además, necesitamos, en la tosferina tenemos un cuarto lado, una cuarta esquina, que serían aquellas personas que tienen resistencia, ya sea por la vacunación, por inmunización, o ya sea porque han pasado la enfermedad y tienen una inmunización natural. ¿Vale? Bien, entonces, este es el esquema, básicamente está publicado, el esquema que se cree de la transmisión el modelo matemático al cual corresponde la transmisión de la tosferina, que es muy fácil y le explico rápidamente, aunque parece complejo. Aquí están las personas sensibles, se infectan, se vuelven resistentes a la infección, pierden la inmunidad al cabo de un poco tiempo, vuelven a encontrarse susceptibles, pueden volver a infectarse. Por el lado de los vacunados, cogen inmunidad, que van perdiendo y se vuelven susceptibles. Hay un fenómeno muy interesante que después tiene una gran trascendencia epidemiológica, que es este fenómeno de aquí, de los resistentes, aquellos que tienen inmunidad, que pasan a los que van perdiendo inmunidad. Esto puede revertirse a través de la exposición comunitaria a la infección, de tal manera que revierte. Y después veremos que esto explica muchas cosas del modelo. Entonces, desarrollamos, estas son las características del modelo, no las voy a comentar, pero básicamente son las coberturas vacunales, los tiempos de inmunidad que se asumen después de la vacunación, etc. ¿Vale? Entonces generamos una pequeña aplicación que nos permite modelizar o intentar entender el comportamiento. Y en esta aplicación lo primero que podemos ver es que en un escenario sin vacunación podemos ver que la tosferina es cíclica y tiene brotes cada 3 o 5 años, que esto se corresponde bastante con la realidad que tenemos. Si nosotros le aplicamos el calendario vacunal que había hasta 2024, podemos ver que estos ciclos disminuyen en frecuencia, habiendo uno más o menos cada 5 años, ¿vale? Y disminuyen en intensidad. ¿Vale? Esto es con el sistema vacunal que había hasta ahora, que consistía en 2 dosis de primera vacunación, más un refuerzo a los 11 meses, más otro a los 6 años. Si nosotros además aplicamos el modelo, la vacunación que tenemos ahora con un refuerzo a los 11 años, ustedes pueden ver que todavía los picos se distancian más en el tiempo y disminuyen en intensidad todavía más. Con lo cual nos hace sospechar que la pauta vacunal que tenemos actualmente es recomendada, nos hará disminuir el número de casos y sobre todo el número de picos. También podemos calcular cuál es el nivel de protección a partir del modelo que teníamos previamente con el que tenemos ahora actualmente, ¿vale? Que esto en unos años necesitará, el sistema necesita equilibrarse, necesitará entre 5 y 10 años para que lleguemos a estos niveles, pero creemos que se puede llegar a conseguir este nivel de cobertura. Y además nos permite modelizar y darnos cuenta cómo en escenarios sin vacunación tenemos los casos predominantemente en menores de 4 años, como pueden ver. En el escenario vacunal que teníamos hasta 2024, podemos ver que la mayoría de casos disminuyen, prácticamente desaparecen los menores de 1 año. Hay casos en los menores de 4, pero básicamente casi todos los casos, como en el brote que nos encontramos, se centran en los 5 y 14 años o después en personas mayores. Y con el escenario que actualmente de vacunación que tenemos con el refuerzo a los 11 años, esperamos que todavía mantengan los menos de 1 año prácticamente desaparecidos, disminuya aún más los casos en menores de 4 años y podamos ver que aumenta la proporción, disminuirá el número total de casos, pero aumentará la proporción en personas mayores, que son las que menos morbilidad tienen de la enfermedad. Y es donde más nos preocupa que esté. También podemos ver la estrategia de la vacunación materna. Cuidado que aquí el código de color está cambiado, en verde está el sin vacunación y en rojo con vacunación. También podemos modelar que los casos en que hay vacunación materna hay menos casos de tosferina. Pero el desarrollo del modelo básicamente lo creamos para poder intentar entender por qué en el 2023-24 tuvimos un brote más importante de lo esperado, ¿no? Y de hecho fue la pregunta inicial de todo el modelo, de toda la preocupación a este respecto. Y aquí es donde, si en el modelo colocamos un periodo de restricción de movimientos, de restricción social, podemos ver que en un escenario sin vacunación, inmediatamente después de acabar la restricción social, había un pico muy importante. Esto está modelizado para población catalana, pero podemos ver que en la situación de vacunación infantil, como teníamos, podemos ver que se estimaba que después de un tiempo podía haber un pico importante a pesar de la vacunación.
Y esto podría explicarse por lo que les decíamos. La restricción de movimiento o la restricción social que hubo durante la pandemia hizo que esta interacción entre aquí y aquí no existiese. Por tanto, de aquí dejó de haber camino, sino que pasó todo el mundo a un bloque de susceptibles. Y aumentando el número de susceptibles es lo que permitió que hubiese un brote de tosferina más importante post-pandemia. O al menos creemos eso a partir del modelo que hemos realizado. Es una aproximación, es un modelo, evidentemente otras hipótesis pueden ser posibles, pero nos parecía que explicaba y que nos podía ayudar a entender cuál fue la dinámica de la epidemia. Finalmente, ya para acabar, queríamos remarcar sobre todo pues, que la tosferina continúa siendo un problema relevante de salud pública en Cataluña, que el objetivo del control de la enfermedad sobre todo significa estar centrado en proteger a los vulnerables, o sea, a los menores de 1 año, que la vacunación maternal es efectiva y es buena, que los niños mayores y los adultos jóvenes fueron los que tuvieron el papel más importante en la transmisión de la infección durante este episodio, que esperamos que el booster a los 11 años, el booster a los 6 y a los 11 años mejora la prevención de casos y que los brotes cíclicos pues, continuarán existiendo, pero que la coordinación y la capacidad de comunicación entre servicios de vigilancia y sistema clínico y sistemas asistenciales es muy importante para continuar dando respuesta porque es probable que nos continuemos encontrando en esta situación. Finalmente, les pongo aquí un QR por si alguien quiere información al respecto, accesoria, y aprovecho ahora para agradecer, antes de acabar, básicamente al equipo los equipos territoriales de vigilancia epidemiológica, especialmente en el que trabajo, que es el de Barcelona Sur, pero también yo creo que todos los equipos territoriales de Cataluña tuvieron una gran importancia en esta respuesta, y después también a la Subdirección de Barcelona y de Epidemiología del Departamento de Salud. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Más 18 segundos sin contar la instalación del portátil del ponente. Muchísimas gracias, Tomás, por esta actualización de este brote, ¿no? Que ha sido bastante importante de tosferina. Bueno, pues después de hablar de la tosferina y de la polio, pues ahora vamos a por la tercera infección reemergente que vamos a tratar, que es el sarampión, ¿no? Para ello tenemos una ponente excepcional, que es Josefa Massa, es epidemióloga, doctora e investigadora del Centro Nacional de Epidemiología dentro de la red CiberESP del Instituto Nacional de Salud Carlos III. Cuando quieras. Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a participar en esta jornada. Yo, efectivamente, no voy a hablar de una enfermedad emergente, porque ya es una enfermedad antigua, bien conocida. Voy a hablar de la posibilidad de reemergencia y de las consecuencias de esa reemergencia que puede tener el sarampión en nuestro país. Bien, lo he titulado El sarampión, estrategias para mantener la eliminación. ¿Sería aquí, en el next? Bien, el sarampión es una enfermedad infecciosa que todavía causa importante morbimortalidad en el mundo, pero es una enfermedad potencialmente erradicable. Es una enfermedad que tiene solo el reservorio humano. Contamos con una vacuna efectiva y segura que desde el año 2000 está presente en los calendarios de todos los países del mundo. Pero por otro lado, el virus del sarampión es altamente contagioso, es difícil mantener la inmunidad de una población que cada vez es más heterogénea. Para ello se necesitan programas de vacunación sostenibles en el tiempo y todo esto en un escenario de intenso flujo internacional de personas. El proceso de eliminación, hemos puesto aquí, no avanza como se esperaba. En el año 1989, la Organización Mundial de la Salud lanzó por primera vez un plan global para la eliminación del sarampión. Antes se ha dicho que la de la polio empezó en el 88 y va muchísimo más avanzada que esta. Quizás fue un poco, digamos, prematura el lanzamiento de este plan, siempre se ha dicho, pues fundamentalmente porque en la región americana de la Organización Mundial de la Salud iban muy adelantados en vacuna y decidieron lanzar esta campaña o este programa mundial.
Ahora mismo el proceso de eliminación tiene, como veis en el mapa, muy diferentes momentos. Solo en la región de las Américas se ha conseguido la eliminación o la interrupción de la transmisión autóctona, que es lo que significa eliminación, en todos los países, mientras que en el resto de regiones todo es muy heterogéneo. En Europa todavía quedan 11 países endémicos. En el Pacífico Occidental, que es la zona de Australia, también hay algunos países eliminados, pero la mayoría del resto de países del mundo son endémicos. En esa situación en la que nos encontramos. Entonces, el sarampión en las zonas en las que está eliminado también sigue teniendo muchos riesgos. El sarampión, que se basa fundamentalmente, o sea, la eliminación, este programa, esta estrategia es fundamentalmente en la inmunidad de las poblaciones, que se consigue con la vacunación. Tiene muchas amenazas. El sarampión, la incidencia, los casos revelan la debilidad de los programas de vacunación en el mundo. Y no solamente en las zonas donde todavía estamos en fases iniciales, no, también en las zonas en eliminación, como puede ser Europa o América o el Pacífico Occidental. Continuamente aparecen momentos de avances y de retrocesos en la eliminación. Las amenazas fundamentalmente son crisis políticas que generan desconfianza y desapego hacia las vacunas. Esto es muy notable en Europa, en países, como se ha dicho antes, Ucrania o Rumanía, donde no hay confianza de la población en las vacunas, se deja de vacunar y empieza a haber brotes de todo, y también, claro, de sarampión. Por otro lado, hay una cierta complacencia de los sistemas de salud pública, diríamos, a veces no se trabaja con la suficiente diligencia para poder atajar estas crisis de desconfianza. Y por otro lado, y no es menos importante, y cada vez lo tenemos más presente, es la evanescencia de la protección, es decir, las poblaciones en las zonas donde ya están eliminado el sarampión, la protección de la población se basa únicamente en la vacunación. Si no nos vacunamos, empezamos a tener fallos y ahí aparece la evanescencia, es decir, la falta de circulación de los patógenos, diríamos, no se producen reinfecciones naturales y la evanescencia es un hecho. Lo he contado antes también en tosferina y creo que aquí también es una cosa importante a decir. ¿Qué ha pasado después de la pandemia de COVID-19? Bueno, pues aquí tenemos un mapa en el que vemos, un gráfico en el que vemos que no hubo prácticamente casos en 2021-2022, pero a partir del 2023 empezó el resurgimiento de sarampión en todo el mundo. Si vemos a la derecha, tenemos el mapa de Europa, donde hay muchas zonas de Europa occidental y central donde hay muchos casos. ¿Qué es lo que ha pasado fundamentalmente? Bueno, pues las zonas del mundo donde las coberturas no son adecuadas, no son suficientemente altas, diríamos que el momento de la pandemia ha sido importante por la reducción del contacto entre personas. Entonces, eso ha ayudado a que se hayan creado muchísimas, esas bajas coberturas mantenidas han producido un acúmulo de susceptibles que están produciendo ahora mismo epidemias. Sería el ejemplo de Rumanía o, entre otros países, o de Marruecos, que están condicionando el sarampión en nuestro país por el intenso flujo de personas entre estos países. ¿De acuerdo? Entonces, el momento después del COVID lo estamos viviendo ahora. Ahí tenemos los casos y las brotes que estamos teniendo. Abajo, Abajo muestro, no sé si se ve muy bien en este círculo rojo, cómo en Europa las coberturas de vacunación, que aprovecho para decir que la única manera de conseguir la interrupción, de mantener la interrupción de la transmisión endémica es que haya coberturas con 2 dosis de vacuna más del 95%. Entenderán que este objetivo es ambicioso, como todo el plan y el programa de eliminación del sarampión. Entonces, mientras estas coberturas, mientras haya brechas en estas coberturas, podemos esperar que siga habiendo brotes. ¿Qué pasa en España? ¿Cómo estamos en España? Bueno, en España pues no estamos muy mal en este sentido. Decimos que desde el año 1999, en el 81 se introdujeron las vacunas en calendario, en el 96 la segunda dosis y a partir de ese momento
hubo una caída drástica de la circulación, es decir, empezamos a no tener casos. Desde el 99 estamos por debajo del 1 caso por 100.000 y eso implica lo que he dicho antes, de que no tenemos boosters naturales. Entonces, las poblaciones a partir del 1999, nacidas después, pues podemos decir que se sustentan exclusivamente su inmunidad en la vacunación. Con todo este panorama, vemos arriba las coberturas, que tenemos más del 95% desde hace mucho tiempo con la primera dosis. Con la segunda dosis siempre cuesta más y siempre tenemos ahí un gap, que luego explicaremos un poco más. En este escenario, pues en el 2016, la Organización Mundial de la Salud certificó que España estaba libre de transmisión endémica. ¿Qué quiere decir esto? Que los casos que esperamos son casos importados y secundarios a importaciones. No tenemos nuestro afán continuamente, bueno, precisamente donde trabajamos y presentándolos al Comité Nacional de Eliminación del Sarampión, es demostrar que no se ha restablecido la transmisión endémica del sarampión en España. Bueno, esto sería la... Entonces, bueno, ¿cuáles son las estrategias para la eliminación del sarampión? Bueno, pues yo mirando todo lo que se ha hablado antes sobre las enfermedades emergentes transmitidas por vectores, pues tengo que decir que el sarampión es fácil, es sencillo en este sentido, ¿no? Las estrategias fundamentalmente es el programa de vacunación, un programa de vacunación sistemática que se dedica a vacunar sistemáticamente a las poblaciones, y un sistema de vigilancia que lo que hace es identificar casos y brotes, es decir, casos aislados y transmisión. Esa información es la que continuamente se emite, se informa al programa de vacunación para que identificar los susceptibles. Esa es la labor de la vigilancia del sarampión, identificar los susceptibles e informar por si hay que hacer alguna modificación en el programa, hay que introducir nuevas variables en el programa. En España contamos con un instrumento que es el Plan Estratégico para la Eliminación del Sarampión y de la Rubeola. Es un documento de consenso del Centro Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que participan todas las comunidades autónomas, cuyo objetivo es mantener la eliminación. Y el objetivo, ese es el objetivo princes, pero el objetivo inmediato es interrumpir rápidamente cualquier transmisión. Y ahí es donde se trabaja día a día y con bastante intensidad y sobre todo perseverancia, encuentro yo. ¿Qué herramientas tiene el plan? El plan tiene 2 herramientas fundamentales: el calendario de vacunaciones y el protocolo de vigilancia, que yo he puesto aquí, de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Estas 2 herramientas están perfectamente adaptadas en cada comunidad autónoma con ciertas características, pero trabajamos todos en una red y creo que puedo decir que en sarampión se trabaja muy bien y tenemos mucha coordinación entre los niveles autonómicos y los niveles centrales. Pero estas herramientas no son estáticas, necesitamos actualizaciones y evaluaciones del riesgo continuamente. En el año 2024 y en el año 2025 se han hecho evaluaciones del riesgo para saber qué estaba pasando con el sarampión y se han hecho ciertas recomendaciones ante la situación epidemiológica, que es cambiante. Como digo, la herramienta fundamental es el calendario. Yo me dedico a la vigilancia, pero entiendo que la verdadera herramienta del plan es el calendario común de vacunación, porque es el que sustenta la inmunidad de la población, que es la que nos va a permitir seguir en eliminación. ¿Qué tenemos en el calendario? Pues tenemos 2 dosis en la infancia y luego tenemos una vacunación oportunista muy importante, que es vacunar a cualquier persona que no tenga administradas 2 dosis de vacuna del sarampión. Aquí abajo vemos que las coberturas de vacunación tienen ese pequeño gap. A ver, aquí, esto. Es decir, la primera dosis estamos siempre por encima del 95%, la segunda estamos por debajo. Eso no lo vamos a negar. Además, hay cierta heterogeneidad dependiendo de las comunidades autónomas. No he traído ningún mapa, pero es decir, a lo que se tiende actualmente es que no podemos conformarnos con estos datos
tan agregados, datos nacionales, no. Para trabajar y conocer dónde están los fallos en la segunda dosis, necesitamos tener coberturas de vacunación en el nivel más desagregado posible. Hay comunidades que lo pueden dar a nivel de zona básica de salud, otras menos, pero en eso es lo que hay que trabajar para poder identificarlo, y en eso se está haciendo un gran esfuerzo a nivel central con todas las comunidades para conseguir esos datos. Entonces, las estrategias, además de las del calendario, es cerrar brechas en la inmunidad. Ahora mismo sería mejorar las coberturas con la segunda dosis, que se están haciendo estrategias de rellamada y captación de llamadas a las familias para esta segunda dosis, de los niños y adultos no nacidos en España, que ahora hablaremos, de los viajeros y del personal sanitario. Estos serían fundamentalmente donde la vigilancia ha identificado fallos que hay que ir subsanando. En la etapa post-eliminación en España, que la contamos desde el 2014 hasta el 2024, bueno, pues no lo repito, ha habido unos años sin casos, y en el momento en que se empezó a restablecer la circulación internacional de personas, empezamos a tener casos, porque estamos hablando de una enfermedad absolutamente importada. Entonces, en 2024 empezamos a tener casos, y fijaros aquí abajo como en 2025 ya tenemos más casos en mayo que los casos que hemos tenido a lo largo de todo el año 24. Bueno, tenemos un país de recepción, no solo son turistas, fundamentalmente puedo decir que en el año 2024 la mayoría de los casos vinieron de Rumanía, eran importaciones de familias que venían, luego contaremos algo más, y en 2025 está siendo fundamentalmente de Marruecos. Esto todo el mundo que trabaja en vigilancia epidemiológica lo sabe, y están procurando atender a estas poblaciones. Se han lanzado recomendaciones, y en algunas comunidades, por ejemplo en Andalucía, que hay muchos casos procedentes de allí, pues bueno, pues están trabajando con todas estas familias para mejorar la vacunación. No todos los países ni todas las familias son diferentes, es decir, son todos diferentes. Es decir, parece ser que en Marruecos la gente que viene muy bien vacunada y tiene gran atención en vacunar a sus hijos. Otros países como Ucrania, Rumanía pueden ser diferentes. Entonces, también esas singularidades hay que tenerlas en cuenta a la hora de atender a estas poblaciones. Como he dicho, la vigilancia nos da el perfil del sarampión. Nosotros tenemos el perfil clásico del sarampión en un territorio en el que no hay circulación, en que no hay transmisión endémica. Tenemos muy baja transmisión, se producen pequeños brotes secundarios a casos importados. Aquí tengo que decir que gracias a dos factores, a la buena inmunidad de la población, que al sarampión le cuesta transmitirse, pero también al trabajo intenso de los equipos de vigilancia y de salud pública, que están trabajando para acotar y para evitar cualquier transmisión en cuanto aparece. Tenemos más adultos que niños, también es algo singular. Estamos mucho más contentos, aunque parezca que no, de tener sarampión en adultos que tenerlo en niños. Si fueran niños, que tenemos grandes fallos en vacunación, que no es el caso. Luego tenemos el sarampión en personas vacunadas, que también da trabajo, da preocupación, porque pues, son sarampiones modificados, que luego hablaremos, y son fruto fundamentalmente de la evanescencia de esa inmunidad. Y podemos decir que también sabemos que los contagios ocurren en entornos de alta exposición. Las personas que viajan a zonas endémicas, las personas que trabajan en el ámbito sanitario y los convivientes. Esto nos da también pistas para saber dónde tenemos que atender cómo deben de ser los protocolos de vigilancia. ¿Cómo son las importaciones? Bueno, ¿de dónde llega el sarampión? Pues la respuesta es de donde hay sarampión y con quien tenemos contacto. Fundamentalmente, hasta ahora, el sarampión venía de Europa Occidental en los últimos 10 años, pero este año ha habido un cambio radical y fundamentalmente viene de Marruecos. Entonces, ¿quién trae el sarampión? Bueno, sigue habiendo casos de viajeros que van a la India o de viajeros que van a Corea del Sur o a Vietnam, ¿vale? Pero fundamentalmente es de esta zona. ¿Y quién trae el sarampión? Pues son generalmente adultos, que son los viajeros no vacunados, nacidos dentro o fuera de España. Ojo, esto es importante a la hora de transmitir mensajes, sobre todo a la opinión pública. No son los que vienen de allí solo, no, son gente que vive aquí y se va allí de vacaciones o a trabajar. Y fundamentalmente ahora mismo son todos los que tienen que ver con viajes a zonas endémicas. Me gusta contar, en cuanto al sarampión, dónde están los susceptibles, ¿no? En España, esta gráfica que tenemos aquí,
es la clásica nuestra de nuestro sarampión. Siempre es pocos casos aquí en los pequeños y muchos casos agrupados en los mayores, muchos casos en los mayores, porque tenemos pocos casos en general. Aquí, en cambio, si vemos el sarampión en zonas, esto es Europa, esta es la Unión Europea, fijaros qué ocurre, que hay muchísimos casos en estos niños. Esto quiere decir que hay fallos en las vacunaciones, ¿no? Y esto siempre nos ha preocupado y nosotros estábamos tranquilos pensando que no, que tenemos esta gráfica. En el año 24 hemos tenido un fenómeno que nos gusta contar porque llama la atención, y es que hemos tenido un brote entre niños de familias de temporeros agrícolas que trabajaban en el centro de España, fundamentalmente en varias comunidades de origen rumano, que tenían niños sin vacunar. Entonces ahí ocurrió este brote de aquí abajo, es un brote explosivo, con casos, bueno, cuando hablo de explosivos son 50 casos, no quiero que penséis que son miles de casos, son 50 casos, pero sí que nos llama la atención porque ha roto un poco esa dinámica del sarampión. Entonces aquí esto nos ha ayudado a identificar a familias que algunas venían y era población móvil, pero otras residían en municipios de España y llevaban tiempo allí y nadie se había dado cuenta de que no estaban los niños bien vacunados del sarampión ni de otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces esto sí ha sido una llamada de atención que lo hemos puesto en conocimiento pues para que intentar subsanar estas historias. ¿De acuerdo? Entonces, aquí viene un aspecto que nos parece siempre muy relevante y nosotros estamos viendo cada vez más la trascendencia del país de nacimiento en la aparición de enfermedades infecciosas, en este caso vacunables, y en un trabajo que se ha publicado recientemente, pues hemos visto que el sarampión es hasta un 40% más frecuente entre las personas no nacidas en España, de cualquier edad. Si nos fijamos en los niños, es que es 5 veces, en los menores de 5 años, es 5 veces más frecuente el sarampión en los niños no nacidos en España. Evidentemente porque no están vacunados adecuadamente. Entonces, aquí decimos que el sarampión es un reflejo de los cambios demográficos y algo más, porque evidentemente tenemos cada vez una población más heterogénea, pero sobre todo hay que atender a que tienen algunos rasgos diferentes en cuanto a los calendarios de los países de los que proceden, en cuanto a las coberturas de esos países y también, y muy importante, en cuanto a la actitud frente a la vacunación. Y esto es un dato que creemos que hay que ponerlo en evidencia para el futuro del sarampión y de cualquier otra enfermedad vacunable. Por fin, el sarampión en personas vacunadas, sarampión modificado. Bueno, esto creo que en algún momento se ha hablado algo de esto, de las dificultades. Bueno, en sí hay dificultades en la clínica para identificar el sarampión, porque cada vez los profesionales sanitarios lo conocen menos, ¿no? Pero hay un sarampión específicamente que se llama el modificado, que sí que supone un reto diagnóstico. Es decir, el sarampión en personas que han recibido ya 2 dosis de vacuna es un sarampión más leve. Es un sarampión que en algún trabajo que hemos hecho vemos que hasta el 14% de los casos aparece este tipo de sarampión. Es un sarampión más leve y comporta una dificultad en la identificación porque a lo mejor solo tiene fiebre o febrícula y un exantema que no tiene por qué ser tan florido como un sarampión en una persona no vacunada. Entonces hay que estar como muy atentos para poder identificar esto. 2 minutos, por otro lado, por favor. ¿Sí? 2 minutos. Vale, pues entonces no me enrollo. La baja carga viral y las dificultades diagnósticas. Esto aparece en personal sanitario y en convivientes fundamentalmente. Es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en la etapa poseliminación, todas las actuaciones suman. Estamos en un momento que cuando nos preguntan qué va a pasar con el sarampión, pues yo creo que tenemos sarampión para nosotros y las siguientes generaciones, porque es muy ambicioso este reto. Entonces, simplemente os quería resumir lo que he dicho al principio, que las herramientas, las estrategias no son cambiantes, son adaptables a la situación epidemiológica y ahora, recientemente, en el mes de mayo, las ponencias de alerta, vigilancia y vacunas del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se han aprobado una serie de recomendaciones para afrontar, diríamos, los casos que tenemos fundamentalmente en niños que vienen en personas que vienen de Marruecos. Entonces, así como recomendaciones serían: los adultos también necesitan vacunarse del sarampión, hay que hacer captación activa de personas llegadas de otros países. Y algo que se ha introducido es que la vacunación en viajeros que van a zonas endémicas, podemos hacer algunas salvedades, como administrar una dosis extra de vacuna en los niños entre los 6 y 10 meses de edad y, si se ve necesario, adelantar la segunda dosis. Si se sabe que hay unos niños que van a ir con su familia a una zona donde se sabe que hay sarampión, pues convendría que fueran bien vacunados. Los adultos también, y en los niños hacer estas recomendaciones. Y por otro lado, en los contextos de alta exposición de los sanitarios, que sabemos que existen y que sabemos que aparecen casos, hay contagios, los adultos vacunados con 2 dosis ya no se consideran inmunes como tales. Se considera que hay que utilizar mascarilla y autovigilancia de síntomas durante el periodo de incubación cuando ha aparecido un caso en su entorno de trabajo. Y por mi parte nada más, agradeceros vuestra atención. Muchísimas gracias, doctora Massa. La última charla la dará Natalia Majó. Natalia pertenece al Departamento de Sanidad y Anatomía Animales de la Universitat Autònoma de Barcelona y es directora del Centre de Recerca en Sanitat Animal de l'Institut de Recerca y Tecnología Agroalimentarias. Natalia nos va a hablar de la gripe aviar, que está de moda sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí, está de moda. Bueno, ya llevamos algunos años en esta situación. Bueno, en primer lugar, buenos días, buen día. Agradecer a los organizadores pues, que nos hayan invitado una vez más a compartir con vosotros cómo está la situación de la gripe aviar a nivel mundial y particularmente también a nivel europeo, que es una situación pues, que, como veréis, no ha cambiado mucho respecto a lo que hablamos el año pasado, y que realmente lo que vemos es que cada vez transciende, ¿no?, de forma más importante lo que es el ámbito veterinario. Bueno, me gusta empezar con este mapa que demuestra claramente la situación en la que estamos, que es una situación prácticamente desde el punto de vista veterinario de prácticamente una pandemia, ¿no? Estos son los casos que se han detectado desde octubre del 2024 hasta ahora, hasta la semana pasada, de casos de gripe aviar en animales causados por virus que pueden ser potencialmente zoonóticos y que sabemos que pueden saltar a la especie humana. Prácticamente todos los casos que aquí vemos son causados por el virus H5N1, que, como os explicaré, pues ya hace unos años que viene circulando y que cada vez vemos que va incrementando, ¿no?, el rango de huéspedes, animales, pues que puede infectar. Fijaros que la distribución geográfica, aunque por lo que vemos Europa y Estados Unidos pues son los puntos calientes, ¿no?, de transmisión de este virus, básicamente en aves, y en Estados Unidos, como os explicaré después en más detalle, también en vacas, y también reflejan un poco la vigilancia, ¿no?, porque pensemos que en otras zonas del mundo puede ser, no es que no haya gripe aviar, es que realmente no hay la estructura de vigilancia como para poder reportar estos casos, ¿no? Pero estoy segura que pues en África la circulación es mucho más abundante y también, por ejemplo, en Sudamérica, donde bueno, también se han visto casos. Bien, como os decía, básicamente el virus que está circulando actualmente es el virus H5N1. Este virus lo conocemos, aunque evidentemente pues, genéticamente ha ido variando, pero se origina en el sudeste asiático en el año 96 y de aquí pues, va saltando básicamente a nivel europeo en temporadas sucesivas, ¿no? A partir del 2003-2004 lo tenemos en Europa y realmente pues, a partir de ese momento, cada otoño, ¿no?, con la llegada de las aves migratorias, básicamente asiáticas a Europa, pues hemos tenido casos.
Si os fijáis, aquí pongo un mapa de lo que son las vías migratorias a grandes rasgos y fijaros que la relación, ¿no? Porque el mapa de arriba es en base a las relaciones filogenéticas de todas las cepas que se han venido detectando de H5N1. Entonces, estos dos mapas, como veis, están muy relacionados, porque realmente el movimiento de aves migratorias es lo que en un primer momento pues, causa mayoritariamente los brotes de gripe aviar a nivel mundial. Fijaros también, os quería enseñar este salto de aquí, que se produce en el 2021. En el 2021 el virus H5N1 que estaba circulando en Europa de forma bastante importante salta al continente americano y desde ese momento tienen esta cepa H5N1, el clado 2344B, en Estados Unidos, y a partir de aquí pues, se distribuye también a Sudamérica, y el año pasado se detectaron los primeros casos en la Antártida. Antes, o sea, de la aparición de este virus H5N1, ningún otro virus de gripe aviar había sido capaz de tener esta expansión geográfica a nivel global. Los virus de gripe aviar se mantenían en brotes muy reducidos geográficamente y también en cuanto a especies animales que afectaban, y este H5 pues, ha cambiado completamente la situación epidemiológica de esta enfermedad. Bien, únicamente recordar que los virus de gripe, el reservorio principal son las aves salvajes, principalmente las aves acuáticas, y en estas aves pues, se han detectado prácticamente todas las combinaciones posibles de las 19 hemaglutininas que existen hasta el momento y las 11 neuraminidasas. Toda esta colección, variedad de virus, los tenemos prácticamente todos en las aves salvajes y pues pueden circular, pueden replicarse en estas aves muchas veces sin causar ningún tipo de sintomatología. A partir de las aves salvajes, estos virus pueden saltar, por decirlo de alguna forma, a aves domésticas, a aves de granja, pero también a una gran variedad de especies animales. En algunas saltaron en un momento, ¿no? Por ejemplo, en los perros, donde el virus de influenza que más afecta es el H3, pues en un momento hubo un salto y se estableció un linaje más o menos estable en esta especie, pero también hay saltos de forma espontánea, ¿no? Como el H5, como hemos comentado, pues desde el año pasado sabemos que puede afectar rumiantes, particularmente vacas, y causar, pues, como veremos, sintomatología. Pero realmente la gran variedad de animales que pueden afectar es grande. En las aves es importante remarcar que, a diferencia de los mamíferos, vemos dos cuadros clínicos muy diferentes, lo que llamamos gripe aviar de baja patogenicidad y gripe aviar de alta patogenicidad. La gripe aviar de baja patogenicidad es una gripe que pasa prácticamente inadvertida. Las aves pues, pueden no presentar síntomas, o si los presentan pueden ser síntomas muy leves, respiratorios, digestivos, pero habitualmente no mueren, y a no ser que hayan complicaciones bacterianas secundarias. Y cuando analizamos estos animales, pues básicamente el virus se encuentra replicando en el tracto respiratorio y digestivo. Mientras que el cuadro clínico de alta patogenicidad es un cuadro sistémico, mortal, es decir, encontramos el virus replicándose prácticamente en todos los tejidos, particularmente en el sistema nervioso central, es un tipo de virus muy neurotrópico, pero también en el páncreas, corazón, riñón, etc. Y causan la mortalidad de todos los animales en una granja en un periodo muy corto de tiempo. En 24-48 horas tienes una mortalidad prácticamente del 100%. Los virus estos cuadros clínicos diferentes son causados por dos grandes familias de virus, los virus que llamamos de baja patogenicidad y los virus de alta patogenicidad, que presentan diferencias genéticas, particularmente en la hemaglutinina. Lo que ocurre habitualmente es que, como hemos dicho, los virus, una gran variedad de virus de gripe se encuentran en el reservorio natural, las aves acuáticas. Aquí podemos encontrar todas las combinaciones, como hemos comentado, posibles de estos virus.
pueden en un momento dado pues, saltar a lo que son el compartimento de aves de producción, de aves de granja. Aquí pueden circular los de baja patogenicidad durante un periodo de tiempo más o menos largo. En una granja, imaginaros miles y miles de animales, pues la circulación puede ser muy, muy rápida. Y eventualmente sabemos que los virus de gripe pues, pueden mutar, y cuando la mutación se da en el punto de escisión de la hemaglutinina, pueden transformarse en virus de alta patogenicidad y causar este cuadro que os comentaba de alta mortalidad. Este esquema era el que clásicamente se conocía de gripe aviar, en los virus de baja que saltan al compartimento doméstico y allí mutan y se convierten en un virus de alta, pero desde el H5N1 sabemos que las aves salvajes también pueden replicar virus de alta patogenicidad. Eso tampoco había pasado nunca con otro virus de gripe aviar, diferente al H5N1, pero sí que desde el 2003 hemos detectado brotes de mortalidad debidos a un virus de alta patogenicidad en el que pensábamos que era el reservorio natural. Por lo tanto, ahora ya no necesitamos esta mutación, este paso, sino que directamente los virus de alta patogenicidad los encontramos en el medio natural, bien causando mortalidad en aves salvajes, o sabemos también que posiblemente hay aves que pueden replicar el virus y no mueren, y mantener este virus en el medio. Vale, las formas más importantes de transmisión de los virus de baja patogenicidad, como os he comentado, se replican en el tracto digestivo y respiratorio, entonces son excretados vía fecal en grandes cantidades, y en ambientes húmedos, ambientes pues, de humedales, etcétera, que es donde encontramos mayoritariamente estas aves acuáticas, se mantienen durante meses, a veces en el agua, y pueden infectar otras aves. En cuanto a los virus de alta patogenicidad, pues tienen muchas más vías de transmisión, no únicamente la fecal, la fecoral, sino que también se transmiten por excreciones respiratorias, e incluso por depredación. Sabemos que, por ejemplo, aves rapaces o algunos mamíferos salvajes que comen estas aves infectadas o muertas, vísceras de estas aves, pues pueden llegar a contaminarse, infectarse y padecer la enfermedad. Y recientemente también hemos descrito que las plumas son un foco importante, un tejido importante donde se replica este virus. En el epitelio de la pluma se puede replicar este virus y, como os podéis imaginar, pues también puede transmitirse dentro de la granja o entre granjas. Es una cosa que se está estudiando y hay mucha controversia en si realmente puede haber una vía aérea, ¿no?, de transmisión entre granjas, pero bueno, cabe la posibilidad de que esto se pueda producir. Bien, ¿cuál es la situación actual de la gripe aviar? Estos son los casos, está sacado de un documento que publica la EFSA juntamente con la ECDC en trimestrales, son unos reports que son muy interesantes, y os muestra la situación actual hasta marzo del 2025 de la gripe aviar. Arriba tenemos los casos en aves salvajes y la tabla de abajo en animales domésticos. Y fijaros que, bueno, son estos picos, ¿no? Primero, evidentemente, siempre ocurre o se detectan casos en aves salvajes, que, como decíamos, normalmente migran de Asia y traen consigo pues, este virus. Y normalmente la época de verano, esto es el verano del 2021, pues es una época bastante tranquila, excepto en el verano del 22, donde la época de verano pues, fue una época también de muchos casos de influenza aviar, y además se dio un cambio en la ecología de este virus, en tanto que empezó a infectar, como veremos, aves marinas, sobre todo gaviotas. Y bueno, esto supuso que de alguna forma pues, se rompiera esta periodicidad, ¿no?, esta temporalidad,
y se mantuviera el virus de forma continua en el continente europeo. El 23-24 esta temporada y la 24-25, de momento pues hay menos casos, han habido cambios. Básicamente uno de los cambios importantes que ha habido es que se ha permitido la vacunación, como os explicaré después, en un país europeo, y por lo tanto creemos que esto ha podido tener un impacto en la cantidad de virus circulante y posiblemente también porque muchas aves se infectaron durante esta temporada y no han, de alguna forma generado inmunidad y por lo tanto no se han infectado en la ola siguiente. Y vemos que bueno, el patrón en aves de producción, en granjas, pues sigue un poco, sí que sigue esta temporalidad de otoño empezar hasta la primavera y sigue un poco el patrón de aves salvajes sin este efecto de verano del 2022 que únicamente se observaron casos en aves salvajes. Bueno, fijaros que 32 países europeos que reportan pues, casos en aves salvajes y en el caso de aves de granja pues tenemos 26 países que han reportado casos. Bueno, esto es lo que comentaba del verano. Algunos datos más concretos de estas infecciones. Aquí tenemos desde el 23 hasta el 25. Fijaros que este es el brote que hubo pues, en la temporada pasada, de 23-24, y este es el que tenemos en estos momentos. Y básicamente el virus que estamos detectando es el H5N1, como os he comentado. Afecta en su gran mayoría a granjas de patos y también otras en menor cantidad. Y en cuanto a especies de aves salvajes, las aves acuáticas siguen siendo pues las más afectadas, pero fijaros en este color verde, que son las aves marinas, lo que os comentaba de gaviotas, charranes, etcétera, que durante el verano pues, hay una cierta circulación en este tipo de aves y después se mantiene también durante la temporada. Bien, en estos últimos meses mayoritariamente se han descrito casos en aves de granja en estos países. En Polonia es el país donde se han detectado más casos en aves en granjas, de pollos, de gallinas, etc. Seguido de Italia, Inglaterra, Hungría y Alemania. Con este número de granjas, no es un número muy elevado, lo que pasa que sí que tenemos que tener en cuenta pues, que en cada granja hay miles y miles de animales y por lo tanto pues, enseguida estamos hablando de millones de aves afectadas. A nivel español, como os comentaré más tarde, pues no ha habido casos últimamente en granjas. Bueno, y también un apunte sobre la detección de este virus, del H5N1, en otro tipo de animales, particularmente mamíferos. Como os comentaba, esta cepa vírica realmente ha cambiado el paradigma en este sentido. Se transmite directamente a mamíferos. Normalmente pensamos que es básicamente por ingestión de aves infectadas o muertas, pero no se puede descartar en algunos de los brotes que se han descrito que haya transmisión entre mamíferos. Particularmente en Estados Unidos y en Sudamérica ha afectado muchísimos mamíferos marinos y a nivel europeo cabe destacar pues, algunos casos que hubieron hace un par de años en granjas de peletería, de bisones, de zorros que se crían para peletería y en los que hubo brotes importantes de gripe H5N1. A día de hoy se sabe que este virus puede infectar más de 50 especies de mamíferos diferentes y esto cada semana pues, va incrementando, se van describiendo nuevos casos en nuevas especies. Y también quería destacar que en estos casos, en la mayoría de ellos, el virus se comporta como de alta patogenicidad, con un neurotropismo muy importante. En la mayoría de estos casos
cuando causan mortalidad y se realiza la necropsia de estos animales, pues encontramos replicación vírica en el sistema nervioso central en grandes cantidades, cosa que también es un nuevo escenario que no había ocurrido hasta ahora en mamíferos. Bien, yendo en más detalle al caso, al brote que está habiendo en Estados Unidos, es un brote de H5N1 de la cepa que saltó de continente en el 2021 y que ha venido circulando en aves desde ese año, y en el 24, en marzo del año pasado, pues hubo la primera detección en vacas que no mueren, no muestran mucha sintomatología. Quizás lo más llamativo es una reducción drástica de la producción de leche, y realmente es un virus que se encuentra en grandes cantidades en la leche, y tenemos que pensar que Estados Unidos es un país donde se consume leche cruda, con lo cual pues, la situación es compleja. Este son el número de estados que han confirmado casos, más de 1000 casos desde el inicio del brote el año pasado en 17 estados diferentes. Esto es de hace 3 días, por lo tanto, y es una epidemia que sigue y que no se está controlando de ninguna forma. Pero además este caso, pues este virus, como os he comentado, pues afecta también a aves salvajes. Pues desde el inicio del brote hay más de 13.000 detecciones de aves salvajes. Estos son los condados donde se ha detectado casos de aves salvajes, particularmente son también aves acuáticas, pero también rapaces y otro tipo de aves. Y en aves de granja también está habiendo pues, esta epidemia que no se está controlando de ninguna forma. También desde que se inició, pues más de 173 millones de aves de granja han sido sacrificadas, han muerto o han sido sacrificadas. Tenemos que pensar que la vía principal de control de esta enfermedad es el sacrificio, cuando una granja de aves, no en vacas. Vale. Y por lo tanto, pues realmente el cuadro, ¿no? es importante. Y aquí solo comentar pues, que los huevos se han disparado de precio, como habéis podido ver, debido a estos sacrificios. Sí. Y en el caso de humanos, pues tenemos 70 casos detectados, una muerte y la mayoría por exposición a aves o vacas infectadas y con un cuadro de conjuntivitis. Aquí me gustaría remarcar que estos son los casos en humanos que se han demostrado desde el 97, que los casos que hay en humanos no se están reportando. Desde febrero de este año no ha variado esta cifra de 70 casos en Estados Unidos, cosa que es muy sospechosa y podemos hablar un poco de las causas. Después, bueno, esto me lo salto. Esto también es la vigilancia, lo voy a saltar y voy directamente a los resultados, que es lo que me interesa, que veáis los resultados de la temporada 24-25. Solo detectamos una gaviota patía amarilla en Santa Esteve Sesrovires el año pasado y no ha habido casos en granja. Y también comentar que bueno, la FAO y la Organización Mundial de la Sanidad Animal pues han redactado este documento interesante que pretende pues, aproximarse a este problema de una forma global, porque tiene unos efectos sociales y económicos muy graves y que por lo tanto pues, es difícil de controlar. Y como conclusiones ya, pues deciros, ¿no? que como habéis visto, la gripe aviar es realmente un reto importante, ya no únicamente en el ámbito veterinario, como decíamos, sino en el de la salud pública, que las cepas que están circulando son estas cepas H5 que provenían del 96 y que son endémicas en muchas partes del mundo en animales, y que está cambiando la epidemiología de esta cepa con un incremento del rango de huéspedes y esta neurovirulencia que os comentaba, y que bueno, hay programas de vigilancia, hay medidas de control, pero que en algunos países pues, se están viendo que no son efectivas para controlar esta enfermedad. Y muchas gracias a todos por la atención y bueno, pues aquí estamos para preguntar. Muchas gracias a todos los ponentes por las presentaciones tan fantásticas y ahora os pediría que vinieseis aquí a la mesa
los 4 y empezamos el turno de preguntas. Si hay alguna pregunta en la sala. O en el chat, en la sala o en el chat, para las personas que están conectadas. ¿En el chat no hay nada? ¿En la sala tampoco? Sí. Aquí tenemos una. Una pregunta al fondo. Gracias por las ponencias muy interesantes. Era un poco para la doctora Massa y para Tomás, un poco de la epidemiología, como de todos estos virus que están circulando ahora de nuevo después de la pandemia. Y un poco si podíais, porque Tomás presentaba como este crecimiento que modelabas, como por toda esta falta de vacunación y de cobertura, ¿no? Que entonces de repente se dispara, pero que no sé si los datos, o sea, los casos que realmente han aparecido corresponden con este patrón o realmente ha sido mucho más bajo, porque al final hay toda una serie de virus que vuelven a circular y entonces como que, bueno, no todos pueden estar presentes y subir tan rápidamente. Entonces un poco si podíais, bueno, no sé si habéis visto curvas de gripe, por ejemplo, ahora que están teniendo un comportamiento un poco raro, como que el plato es mucho más alto, etc. Si podíais comentar un poco, más allá del virus concreto que habéis comentado, cómo creéis que interactúan con todos los demás que hay presentes. Sí, la pregunta era para mí. Sí. Bueno, sí, pues, Para quien quiera responderla, sí. Sí, yo en el modelo nosotros explicamos, y es un modelo, o sea que todo es una aproximación a la realidad y hay que tomarlo con toda la distancia necesaria. Pero lo que en el modelo no es que se produzca estrictamente por la bajada de las tasas de vacunación, sino por la baja reexposición a formas clínicas de personas que tienen inmunidad parcial, que tienen cuadros subclínicos o asintomáticos o cuadros subclínicos, que hace que aumente su inmunidad espontáneamente y les hace ser resistentes. Básicamente, nosotros en el modelo lo que vemos es esto. Entonces, ¿qué pasa? Al eliminar esta interacción social que genera este aumento de inmunidad automático por el contacto social, lo que hace es que aumenta el volumen de susceptibles y es lo que provoca, o sugiere que provoca posteriormente el brote. Evidentemente hay otros factores, probablemente también durante la pandemia pues hay una tasa de vacunación inferior y demás. Nosotros, en principio, el modelo se autoexplica por esto, sabiendo que es una aproximación a la realidad, no la realidad en sí misma. Respecto a sarampión, a ver, lo que más se aduce habitualmente en los trabajos que se publican es que está habiendo mucho sarampión porque han bajado las coberturas de vacunación. En España eso no es cierto, no han bajado, porque durante la pandemia, en un primer momento sí que hubo una bajada, pero después se ha ido recaptando a todos esos niños que no se habían vacunado a tiempo y ahora mismo las coberturas de los años 2020, 21, 22 son similares a las que teníamos antes y a las que tenemos en 2024. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que el momento de la pandemia, por lo menos en los países donde con buenas coberturas, no se puede atribuir que haya habido después brotes de tosferina, de sarampión o de otras enfermedades, meningitis, por ejemplo, también está subiendo. Creemos que es más debido a esto que hablamos de la falta de exposición mantenida durante al menos 2 años a pequeños boosters, a pequeñas infecciones que ocurren en la comunidad y que han desaparecido. Lo que sí quiero decir es que esto es más llamativo cuando se trata de vacunaciones, como por ejemplo tosferina, donde la efectividad no es muy alta. No podemos comparar la vacuna del sarampión con la vacuna de tosferina. Entonces es más fácil que se acumulen susceptibles cuando no se tienen este tipo de reinfecciones y cuando la efectividad es más baja y sobre todo el waning, la pérdida de protección es más rápida. Entonces yo tosferina lo veo clarísimo, se ha ocurrido en Cataluña, ha ocurrido en toda España y en todo el mundo que tiene calendarios de vacunación parecidos a los nuestros.
Entonces, bueno, eso es lo que puedo decir sobre este asunto y que esperamos incluso que de otras enfermedades aparezca más tarde. Ahora mismo hemos visto sarampión, hemos visto tosferina, estamos viendo algo en enfermedad meningocócica y puede que en los siguientes años aparezcan en algunas otras enfermedades vacunables este fenómeno. ¿Puedo insistir sobre el tema? Eso Sí. entiendo entonces que debemos asumir que hay sarampión circulante que nos va reinmunizando. Sí, yo creo que de cualquier enfermedad tenemos esto. Pero bueno, en España no tenemos. O sea, yo esto lo he dicho al hilo de las epidemias que están apareciendo en otros países. Concretamente Rumanía o Marruecos, siempre lo primero que dicen es que ha habido una caída en las coberturas. Yo no creo que sea esto. Es que había ya unas coberturas mantenidas bajas de hace mucho tiempo y entonces ese acúmulo de personas adultas generalmente o adolescentes poco vacunados que durante mucho tiempo han estado sin posibilidad de tener sarampión en esos países donde es endémico todavía, pues entonces eso ha hecho esto explosivo. Más que nuestro país. Entonces, Josefa, porque si no recuerdo mal, la última actualización que habéis hecho de este brote actual desde el Ministerio, desde el Centro Nacional de Epidemiología, estaba por encima del 50% las personas con 2 dosis o más de triple vírica que han enfermado. ¿También lo atribuiríais a esto? ¿50% teníamos? Creo que sí, si no recuerdo mal. Es que me llamó la atención porque nosotros también estamos viendo algún caso, ¿no? Alguna persona correctamente, y desde los servicios de vigilancia somos muy estrictos. Cuando decimos vacunado es que está documentada esa vacuna, o sea, no me dice ni me lo creo, sino que está registrada y todo. ¿Podría ser también por esa falta de exposición? No, claro, lo que ocurre es que esa falta de exposición es y ha sido, hemos dicho, desde el 99 en España no hay circulación natural del virus. Entonces, sí, es que las poblaciones están cada vez, su inmunidad se sustenta exclusivamente en la vacuna. Entonces, por eso tenemos esto. Es más, hay quien dice que si no tenemos casos en personas vacunadas, mal, es que no tenemos buenas coberturas. Y es verdad. Si lo analizamos así, poblaciones altamente vacunadas, los casos es muy probable que aparezcan en personas vacunadas. En todas las vacunas tienen una evanescencia. Sarampión, ¿qué ocurre? Que tenemos muy pocos casos y lo miramos mucho, pero en cualquier otra, imaginaos parotiditis, ¿no? En parotiditis hay una cantidad de casos en personas vacunadas con 2 dosis, pero no por eso vamos a dejar de vacunar, ¿no? Tenemos esto. Sí, asistimos a esto y eso es un fenómeno que tenemos que estar atendiendo. Aquí tenemos una pregunta. Yo aprovecho para seguir con el tema del... Entonces, ¿vosotros pensáis que poblaciones susceptibles como personas que vienen de Marruecos o de Rumanía, de sitios, o por ejemplo en el caso de polio, que también lo tenéis muy localizado, Afganistán, Pakistán, sería población en la que se tendría que vacunar activamente? Bueno, yo es que ya creo que se hace, es decir, lo ponemos así como recordatorios, pero las comunidades autónomas están trabajando mucho en esto. Si no, tendríamos muchos más casos de todo. De todas maneras, yo creo que hay que ver que sarampión es diferente de polio. Polio es la vacunación más antigua que hay en el mundo, desde los años 70 está incluida en la mayoría de los calendarios, y yo creo que es difícil encontrarse gente mal vacunada de polio. De hecho, lo digo porque en polio no, pero en triple vírica, por ejemplo, existía un poco el problema que nosotros, por ejemplo, a nivel de atención primaria, pues se trabajó con la Agencia de Salud Pública, tanto de Barcelona como de Cataluña, con el tema de si se debería vacunar directamente o solicitar serologías en las personas que no traen documentada la vacunación, ¿no? Pero en estos grupos de riesgo, aquí, bueno, las 2 agencias de salud pública lo que recomendaron era vacunar en el caso de que... Para reforzar esa idea, ¿no? Sí, de que la población susceptible, ¿no? Se tiene que vacunar. Como comentabas, en el caso de la polio, como comentabas, Josefa, la cobertura es buena. El problema lo tenemos en que a pesar de tenerlos vacunados, pueden adquirir esta infección y entonces la sintomatología que dan acuden al sistema sanitario por otros motivos. Entonces es muy difícil detectarlos. Ese es el problema. Perdón, que hace tiempo que teníamos una pregunta esperando.
No puedo esperar, estoy muy cómodo. Bueno, yo creo desde la perspectiva de como epidemiología local o periférica, como queréis llamarle, desde donde yo trabajo en Castellón, es evidente que la vacuna de sarampión y la vacuna de tosferina es muy distinto. Los casos de tosferina están todos vacunados con varias dosis, ¿no? Entonces ahí donde nos tenemos que centrar es en vacunar a la madre, yo creo, porque no vacunar a una embarazada el año pasado era una negligencia grave, no vacunar a una embarazada en el momento de silencio epidémico de tosferina, que se olvida un poco, se olvida, pero el año pasado podía ser grave no vacunar a una embarazada el año pasado, ¿no? Ante esas diferencias entre las dos vacunas, yo quería un comentario a Tomás sobre, bueno, también a la doctora Massa, porque conoce tosferina bastante también, ¿sí? Pero a la hora de los indicadores, de hacer mapas, voy a contar una cosa que nos pasó. Nosotros tuvimos en Castellón, nos llega a 500.000 habitantes, 800 casos de tosferina en los primeros meses, con la curva que habéis sacado. Igual, lo que ha pasado prácticamente en todas partes, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que en el vecino no pasaba eso, en el departamento de salud de al lado. Había en el mapa alguna zona que persistentemente estaba azul, ¿no? Entonces, nosotros casi que nos señalaban como diciendo, pero ¿cómo podéis tener tanta tosferina cuando no se hablaba tanto? Estaba hablando de enero, febrero del 2024. ¿Qué pasaba? Pues era sencillo, el uso de los test diagnósticos. Es decir, nosotros estábamos utilizando más test diagnósticos que se estaba utilizando el vecino allí. Entonces, para que no nos acusaran de ser un lugar, digamos, un hotspot de tosferina y que la gente no viniera, lo que pedimos es que sacaran los datos geográficos de hospitalizados por tosferina y de menores de un año, que ahí el sesgo probablemente no sería tanto. Y efectivamente, todo se uniformizó bastante. No éramos nosotros un sitio de Castellón donde no tuviera que ponerse una mascarilla para venir, sino que lo que pasa es que se estaban pidiendo más test, porque cuando hacíamos el número de ingresados o el número de niños menores de un año ya no éramos un hotspot, éramos uno más de lo que pasaba ahí. Entonces, la pregunta que viene para ahora es, yo creo que, dicho esto, ¿qué hacemos con los contactos? No sé si vosotros vivisteis el uso-abuso de la citromicina. O sea, ahí es un problema que nosotros sí que lo tenemos, porque te llaman de las escuelas, empieza a correrse la voz y, digamos, esa sería mi pregunta, si realmente dejamos que circule tosferina o se recomienda acitromicina para cortar la cadena de transmisión, o se hace esto selectivamente solo cuando hay un hermanito lactante recién nacido si la mamá no está vacunada. O sea, sería un disparo de acitromicina muy selectivo, ¿no? Y la pregunta sobre sarampión, bueno, la pregunta primera es la que he dicho, acitromicina, o los indicadores geográficos. Y respecto a sarampión, podemos la tercera dosis, cuando uno tiene la serología negativa y es un sanitario que te pregunta, sabiendo que el porcentaje, aunque transmitan menos el porcentaje con 2 dosis en las cadenas de transmisión que vemos, pues no es bajo, o simplemente nos quedamos con no, usted tiene serología negativa, trabaja en el hospital de urgencias, tiene 2 dosis, pero se aguanta, no le pongo la tercera. Entonces, bueno, pues, a ver, las últimas decisiones, que han sido polémicas también, claro, en este sentido es que no se va a recomendar la tercera dosis. No hay ningún país en que se recomiende. Está en entredicho el valor de la IgG como se mira ahora en los laboratorios. Hay nuevas técnicas, bueno, nuevas no, técnicas de seroneutralización que parece ser que están más cerca de hablarnos del nivel de protección de la IgG. En algunos sitios, concretamente en el Centro Nacional de Micro, se está trabajando en estas técnicas por si en algún momento hubiera que implementarlas. Fue, por ejemplo, las que se utilizaron cuando la encuesta de seroprevalencia. ¿De acuerdo? Pero las IgGs que se hacen en los hospitales cada vez se ve que tienen menos valor para decir si una persona está protegida o no. Eso por ahí. Y por otro lado, creemos que no hace falta indicar esta tercera dosis, pero sí hay un paso más, que lo he dicho al final, que es cuando una persona, un trabajador sanitario, tiene 2 dosis administradas y aparece un caso, se identifica un caso confirmado en su entorno, debería estar con mascarilla y autovigilancia de síntomas durante todo el periodo de incubación. Y así hemos visto que en los últimos brotes en el ámbito sanitario se controla la transmisión. Es lo que puedo decir hasta ahora. Ahora,
como hemos dicho, el plan es un elemento vivo que hay que estar vigilando continuamente y con la aportación de todos, pues a lo mejor hay que empezar a pensar en otros cambios. Sí, yo respecto a la pregunta, yo creo que depende de la situación epidemiológica, ¿no? Si estamos en una situación de... O sea, primero hay que priorizar al susceptible, ¿no? Y es priorizar aquellos contactos que van a tener contacto con un susceptible. Yo creo que es lo más importante, especialmente en situaciones epidémicas. Es verdad que en situaciones que no estamos en fase epidémica podemos valorar estrategias más amplias, ¿no? Pero en el otro sentido, respecto y recuperando un poco lo que comentábamos de la vacunación de las embarazadas, creo que no habría que olvidarse de la vacunación también del resto de familiares, que podría ser una estrategia muy efectiva, o sea, del padre y de los hermanos. En la estrategia Cocoon, que habría que valorar si no podría ser una estrategia válida también para todavía más disminuir los casos en los susceptibles de menores de 1 año. Tenemos 2 preguntas. Laura Clotet, de Vigilancia Epidemiológica de Valles. Pregunta rápida, porque decís de vacunar de sarampión en adultos, pero no se está haciendo un catch-up de la gente del 90 al 66. Entonces, ¿cuándo? ¿De 90? De la gente que no tiene vacunas españolas nacidas aquí, ¿no? Que tenemos ese claro catch-up, que cuando llamas te entran 70 contactos en una sala de espera, sabes que los de antes del 66 no los llamas, que los del 90 llevan 2 dosis, pero ahí en medio hay un montón de gente. ¿Cuándo ese catch-up? Pero ¿cuándo? Es decir, ¿se va a programar que la gente adulta autóctona se vacune de sarampión? Yo creo que como programa no. Es decir, es lo que hemos dicho de vacunación oportunista. Hay quien habla de introducir la vacuna en los exámenes en salud laboral, por ejemplo. La recomendación de vacunación, igual que se vacuna de tétanos, introducir esta vacuna para un recordatorio, es decir, aprovechar otros momentos para vacunar, pero no sé si como catch-up se va a hacer. Pero si te viene, por ejemplo, alguien a primaria y no está vacunado, eso pues sí. Lo pones. Sí, eso sí. Otra cosa es el catch-up de llamar por teléfono y organizar una campaña. O sea, cualquier persona adulta que entre por la puerta sin vacuna, en principio está en indicación. Sí, y de hecho está en el calendario. Hola, buenos días. Soy Ángels Orcao de la Fundación de la FUI-TV. Mi pregunta es para la doctora Majó y mi pregunta, es decir, mi preocupación como ciudadana más que como médico, sería, a partir de los datos que se conocen de las infecciones en aves salvajes y en aves domésticas, aparte de la exposición de personas que por su profesión puedan estar expuestas a la infección en aves domésticas, ¿qué opina usted de los cambios que necesita hacer el H5N1 para infectar a las personas como una gripe, dijéramos, como sustitución de la gripe estacional comunitaria? Bueno, es evidente que aún no se han producido, ¿no?, las mutaciones necesarias como para que sea un virus que sea efectivo para transmitirse entre humanos. Sí que es cierto que es un virus con mucha capacidad. De hecho, en el caso del mortal, ¿no?, que se dio en Estados Unidos, bueno, lo he explicado un poco rápido, pero la mayoría de casos en Estados Unidos de humanos, que son leves hasta ahora, son por contacto directo con vacas o con aves infectadas de producción. Y en el caso que murió sí que se dieron una serie de mutaciones, que era un granjero que tenía aves infectadas, y son mutaciones que se describieron que se dieron por replicación en la misma persona, ¿no?, porque las aves no presentaban esas mutaciones. O sea que bueno, es un virus que podría darse se podría dar la situación en que sí que haya un incremento del fitness y que se transmita, ¿no?, y se replica mejor y se pueda transmitir. ¿Cuántas mutaciones? Eso es una discusión que está sobre la mesa y que hay algunos datos que se generaron en su momento, pero que, bueno, a día de hoy pues se va vigilando pues que las mutaciones o qué mutaciones también se van describiendo, pero bueno, no sabemos cómo va a evolucionar. Lo que es cierto es que cuanto más circule, evidentemente más riesgo hay de que se transmita.
Una última pregunta del jefe y cerramos la mesa. Bueno, era una pregunta un poco en la misma línea, ¿no? O sea, está claro, como decían hace pocos días en La Vanguardia incluso, que el H5N1 está subiendo escalones de forma importante, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que realmente puede ocasionar una pandemia? O de otra manera, ¿ha habido ejemplos similares en que no haya pasado de aquí? No, yo creo que lo que está sucediendo a día de hoy con el H5N1 no ha ocurrido con ningún otro virus de gripe aviar desde que conocemos este virus, ¿no? Que es a finales de los años del siglo XIX. Entonces, es una situación totalmente inédita y que no sabemos cómo va a evolucionar. Es verdad que en un momento dado pues salta y como ocurrió en vacas, que nunca se habían dado casos en mamíferos, en rumiantes, ¿no? Y de repente pues una ave salvaje infecta a una vaca y pues se empieza a replicar y de aquí se disemina de forma, como habéis visto, entre vacas. Entonces, no lo sabemos. O sea, es que puede ser, la evolución no es buena y además, como comentaba, no se están reportando los casos que hay en humanos actualmente en Estados Unidos. Es decir, los 70 casos que son los mismos que había en la web del CDC en febrero. Es decir, sabemos que está infectando, sabemos que las personas que se infectan son muchas veces gente trabajadora de la granja, por lo tanto inmigrantes que no quieren ir, aunque tengan sintomatología, no van al médico, no se reportan, no se hace ningún tipo de monitorización, con lo cual la evolución de esto para mí será desconocida en estos momentos. Hombre, de inicio parece que no tranquiliza, ¿no? La capacidad que ha tenido de llegar hasta la Antártida, ¿no? Sí, y sí, de afectar a distintas especies animales, pues parece que no es muy esperanzador. No. Esperemos que la cosa se controle. Pues con este bonito mensaje agradecemos a los ponentes sus presentaciones y a ustedes su atención y damos paso a la siguiente mesa. Gracias. Campaña.